Y nuestro invitado, a quien le damos la cordial bienvenida, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, ya está con nosotros para poder conversar en esta tarde. Doctor, bienvenido al programa. Encantado, señora Maritza. Un afectuoso saludo a usted y a toda la audiencia en Bolivia y en las Américas. Gracias, doctor. Un tema importante que queremos conversar con usted, Bolivia, democracia y esto que está sucediendo, el narcoestado, los narcovínculos, que hoy preocupa muchísimo cómo se está viviendo el país. Doctor, su opinión, por favor, si nos puede dar respecto a esto de la democracia, cómo se está manejando actualmente, por favor. Mire, para entender lo que pasa en Bolivia hay que mirar lo que pasa en las Américas. En las Américas, en el siglo XXI, hemos sufrido una irrupción de la expansión de la dictadura de Cuba, que en base al dinero proporcionado por Hugo Chávez de Venezuela, ha expandido su metodología criminal y ha convertido en dictaduras a Venezuela hace 23 años, a Bolivia hace más de 16 años, a Nicaragua desde el año 2009 y en su momento por 10 años y un poco más al Ecuador con Rafael Correa. Eso supone que esos sistemas han quebrado la democracia y la manera de reconocer con facilidad a esto que llaman socialismo del siglo XXI o castrochavismo es mirar sus notas características, que son países con presos políticos. Bolivia tiene cerca de 72 presos políticos ahora. Nicaragua tiene más de 120, Venezuela tiene cerca de 300. En Cuba, después de las manifestaciones del 11 de julio del año pasado, hay cerca de 1000. Son países con exilio político. Cuba ha exiliado prácticamente la mitad de su población, Venezuela 6 millones, Nicaragua cerca de 150,000, Bolivia más de 2,000 certificados por la ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Se utiliza la justicia para perseguir a la gente. La justicia, en vez de ser la garantía de los derechos humanos, es el instrumento de violación de los derechos humanos. Pero además de eso son narcoestados. ¿Qué quiere decir que son narcoestados? Que los funcionarios del gobierno están comprometidos en la actividad ilícita del narcotráfico en cualquiera de sus etapas: producción, tráfico, tránsito, consumo, lavado. Y en el tema de Bolivia, esto de que Bolivia es un narcoestado, lo es desde prácticamente el arribo de Evo Morales al poder. Los bolivianos lo sabíamos. Evo Morales durante toda la década del 90 lo que hizo fue defender el cultivo ilegal de la hoja de coca, fue derrotado en varias oportunidades, pero después del golpe de Estado del 2003, cuando pudo hacer la Agenda de Octubre, en la Agenda de Octubre puso con claridad que quería construir un Estado plurinacional, lo que quiere decir destrozar la nación boliviana, nacionalizar el gas, lo que ha querido decir liquidar el gas de Bolivia. Hoy día Bolivia importa gas, perseguir a los miembros del gobierno derrocado y llevar adelante un proceso de legalización de la coca, que no es otra cosa que el habilitar la coca para producir más cocaína. Entonces, Bolivia es un narcoestado desde hace demasiado tiempo, pero además ese no es un proyecto nacional, es un proyecto que está integrado y dirigido por Cuba y Venezuela, que han hecho de Venezuela la plataforma principal del comercio de droga que es suministrada por Bolivia con Evo Morales, por las FARC y por el ELN desde Colombia, que es comercializada por Venezuela y por Cuba y que es lavada por el sistema financiero de Nicaragua, entre otras cosas. Entonces, en ese sentido, toda la expresión de horror que está sufriendo hoy día la opinión pública boliviana, en el sentido de percibir que la gente encargada de luchar contra el narcotráfico más bien lo encubre, que jefes policiales están implicados en aquello y que tiene que ser una agencia internacional como la DEA la que lo descubre, lo denuncia y lo procesa en tribunales del Perú, de Colombia y de los Estados Unidos, no es sino la consecuencia de Bolivia narcoestado, y Bolivia narcoestado es consecuencia de Bolivia dictadura, una dictadura del sistema del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que tiene además a los bolivianos en un escenario de violación de los derechos humanos, de utilización de la justicia para perseguir a la oposición y para encubrir los crímenes que incluyen el narcotráfico,
y para llevar adelante toda esta vergüenza que se llama castrochavismo, porque si este fuera un proyecto nacional podríamos comentarlo de repente con un poco más de caracterización. Bolivia es una colonia cubano-venezolana donde simplemente copian, incluido el narcoestado, lo que ya está pasando en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Doctor Sánchez Berzaín, en el caso de que ahorita está llamando la atención a nivel internacional, la denuncia que hay, la investigación que hace la DEA contra el ex director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Maximiliano Dávila. Hoy sale el presidente y dirigente del Trópico Cochabambino, Andrónico Rodríguez, a manifestar de que él no puede ser extraditado. La DEA ha manifestado que incluso está dando una recompensa de $5 millones porque él tiene ya una investigación ya de hace tiempo por los nexos con el narcotráfico. Desde su punto de vista, ¿cuál es la figura que se va a dar a nivel internacional pese a la protección que se le quiere dar aquí en Bolivia por parte del movimiento al socialismo? Bueno, hay tres cosas que los hechos están demostrando y que usted misma pone en relieve. Primero, nadie en el gobierno de la dictadura boliviana, nadie, quiere que los operadores del narcotráfico sean extraditados porque eso puede llevar a poner en evidencia las implicaciones mayores que obviamente van a tocar Evo Morales. Evo Morales es el dirigente más importante del narcoestado boliviano y de ahí para abajo. Entonces tiene que sacar a sus operadores a encubrir a un oficial de policía cuya actividad en el narcotráfico está internacionalmente probada para que se quede en Bolivia acusado por delitos menores y no vaya a tribunales internacionales donde puede terminar sirviendo como prueba de Bolivia el narcoestado y de los líderes de ese narcoestado, que son los líderes del cultivo ilegal de la coca y de la producción de cocaína, Evo Morales y todos sus cómplices. Lo segundo, este no es el primer caso, Maritza. Yo quiero recordarle que uno de los jefes de la oficina antidrogas de Evo Morales fue capturado traficando droga en Panamá y que ha cumplido cerca de 10 años de cárcel en una cárcel federal de los Estados Unidos y que ha regresado a Bolivia y está perfectamente libre y protegido por el sistema. O sea, narcoestado, de nuevo, es un neologismo que viene de la palabra narco, que quiere decir droga, y estado, que quiere decir administración, gestión, organización de una sociedad, y que corresponde a aquella situación en la cual un grupo de personas que detenta el poder está al propio tiempo participando activamente en la actividad del narcotráfico. Y eso es lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Nicaragua, porque las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, son una organización criminal transnacional que además de hacer narcotráfico, hacen terrorismo, hacen migración forzosa, generan una serie de delitos que incluye el tráfico de personas que lo practica Cuba, por ejemplo, con los médicos esclavos, y en el cual Bolivia es cómplice porque recibe a esa gente, y que tratan de inmiscuirse en otros países como la Argentina, como el Perú, como Chile, donde tratan de llevar el modelo impuesto a Bolivia del Estado plurinacional o la creación del narcoestado expandiendo los cultivos de coca en el Perú. Doctor, ¿y cuál es la sanción internacional que podría recaer sobre Bolivia ante esta situación? Bueno, Bolivia ya está en la lista negra de los países que no luchan contra el narcotráfico. Esos son informes anuales y esa es una de las razones por la que Evo Morales expulsa a la DEA. Yo quiero recordarle que en el tiempo en el que Bolivia tenía convenios de cooperación activos con la Oficina de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos, que se llama DEA, la lucha contra el narcotráfico era sumamente efectiva. Pero lo que hace Evo Morales, lo primero que hace es votar a la DEA y después votar al embajador americano, porque está votando el mecanismo con el cual le perjudican su actividad, la expansión de los cultivos de coca y la producción de pasta base de cocaína, que ahora ya se ha vuelto producción de cocaína en sí misma. El otro tema es que en esa dinámica Bolivia está señalada inclusive en los países
que están al margen del cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Bolivia está entre los países marcados como en rojo para la inversión internacional y por eso nuestra balanza comercial es negativa. Bolivia está entre los países que protegen el terrorismo porque tiene alianza con Irán, porque protege terroristas y narcotraficantes que van de Venezuela, de Cuba, de México y de otros países. Ya está Bolivia en la lista negra. El mundo ya sabe que Bolivia es un narcoestado. Lo que pasa es que, como siempre sucede, el afectado es el último en enterarse. Los bolivianos nos estamos dando cuenta que vivimos en un narcoestado. Nos estamos dando cuenta que vivimos en una dictadura después de cerca de 16 años. Nos estamos dando cuenta que perdimos nuestra democracia con el golpe de Estado del 2003 y nos estamos dando cuenta, gracias a Dios, que tenemos que luchar por recuperar la democracia, la república y la vigencia de la ley, porque los bolivianos no estamos en el tema de sostener un narcoestado, todo lo contrario. Así como Evo Morales ha hecho crecer el narcoestado en Bolivia y hay un efecto internacional, quiero darle un dato. La prevalencia en el consumo de droga en la década de los 90, cuando se luchaba contra el narcotráfico en Bolivia, era 0,008%. Hoy día esa prevalencia del consumo de drogas se ha multiplicado casi 1000 veces, porque la droga que producen los narcotraficantes bolivianos afecta primero a la juventud y a la niñez boliviana, y están envenenando nuestra niñez al tiempo que exportan eso. Y le quiero dar otro dato. Revise usted el discurso de Evo Morales en las Naciones Unidas hace 5 años, donde sostiene a nombre del Estado plurinacional que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento y un invento del imperialismo norteamericano. Y que en esa dinámica, en ese entendido, lo que hay que hacer es eliminar la DEA. Si este no es un tema de hoy día, los grandes narcotraficantes que han llegado al poder político, como Evo Morales, como los Castro, como Chávez, como Maduro, como en su momento, como lo hace Ortega y Murillo ahora en Nicaragua, lo que hacen es primero reivindicar el narcotráfico, tratar de legalizarlo, apologizarlo y encubrirlo. ¿Por qué? Porque quieren convertir sus actos criminales en actos políticos. Doctor, le agradecemos muchísimo por este valioso tiempo que nos ha brindado. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para conversar otros temas que son tan relevantes para el país desde su experiencia y su perspectiva. Muchísimas gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín. El agradecido soy yo. Muy gentil, señora Roca. Hasta luego. Hasta luego.